Hablamos de economía, de consumo. Por primera vez en 2 años se revirtió la tendencia a la baja de la morosidad en Chile. De acuerdo al último informe de deuda morosa de la Universidad San Sebastián y Equifax, la deuda acumuló un crecimiento de 7,1% en los últimos 12 meses. Queremos conversar de sus principales resultados con Mauricio Carrasco, investigador de economía de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por acompañarnos. Hola, todo bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son los fundamentos de este incremento que hay, de esta ruptura en la tendencia que había hacia la baja, y por qué sube esto en 12 meses un 7,1%? Perfecto. Lo que hemos visto nosotros en los últimos informes, digamos, últimos 2 años, era efectivamente una caída. Y la hipótesis que teníamos nosotros es que esto tenía que ver con un ambiente de condiciones financieras más restrictivas, ¿cierto? La tasa política monetaria subiendo, inflación, digamos, bastante elevada, menor acceso al crédito, bancos comerciales con condiciones más apretadas en ese sentido. ¿Qué es lo que queremos que pase ahora? Que puede ser la hipótesis que está detrás de esto. Hemos sabido en el margen que hay mejores noticias. Eso viene aparejado de, digamos, una tasa política monetaria que es más baja y bancos que están relajando algo, si bien, obviamente, no en perspectiva histórica, no es lo más relajado que han estado, pero efectivamente las condiciones están mejores. ¿Qué es lo que pasa entonces? Cuando los bancos están apretando las condiciones financieras, básicamente van seleccionando a aquellos mejores prestatarios. Y eso conversa con una tasa de morosidad más baja. Por el contrario, cuando esta tendencia se empieza a revertir, pueden entrar nuevos prestatarios, que es una noticia bienvenida, pero efectivamente quizás tengan un peor perfil, y eso lleva también a un aumento de la morosidad. Claro, uno pudiera tender a pensar que ante mejores condiciones la deuda baja, pero la explicación es precisamente aquella. Se relajan las condiciones de los bancos para prestar dinero, baja las tasas de interés y eso contribuye, baja la inflación, pero ese aumento de gente que está solicitando, ya también hay algunos de ellos que no empiezan a pagar y aumenta esta morosidad. Efectivamente, y hay una parte importante también de ese otro fenómeno que no hay que olvidar, son las condiciones económicas propiamente tal. Claro. Y ahí no hay que olvidar que si bien ahí está mejor en el margen de sensación, expectativa, alguna cifra, el mercado laboral sigue bastante estancado. Claro, entonces, en la medida que el crecimiento económico, ese mercado laboral tampoco acompaña, efectivamente, eso impide ese efecto compensación por el lado de esa alza de morosidad. Hablamos de una totalidad de la morosidad de sobre 10.700 millones de dólares a nivel del país, cerca de un 2,9% del PIB. ¿Es complejo ese monto total? ¿Es preocupante? Efectivamente, y acá un punto, primero, esto equivale a 3 puntos del PIB aproximadamente, eso ya para dimensionar que es una cifra, digamos, de forma relevante, y algo así como 2,5 millones el monto de mora promedio. Efectivamente es un monto preocupante, y aquí surge otro punto que me parece relevante para efectos de la metodología de la encuesta, del informe, que el informe contempla deuda principalmente de consumo, hipotecaria, casas comerciales. Por distintas leyes que se han ido aprobando, otro tipo de deudas, por ejemplo, educacional, salud, autopistas, entre otras, no está contemplado. Entonces, también hay que mencionar que esto es una estimación, digamos, esto es con datos bastante, digamos, certeros respecto de esas cifras propiamente tal, pero además hay un bolo que no podemos observar debido a estas distintas leyes que han sido aprobadas, y como bien dice el dicho, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces es un punto importante también a tener en cuenta a la hora de discutir políticas públicas de ese estilo y leyes que puedan ir en ese sentido contrario. Ya, es decir, esto puede ser mucho más. Efectivamente. Ya, ¿no tienen ustedes una proyección más o menos de cuánto podría ser? Un poco comparando a lo que antiguamente, porque las deudas médicas, que en algún minuto también estuvieron incluidas en estos informes, no estaba porque no lo permite la normativa. Pero sí estuvo incorporado. Efectivamente. Sí, ¿no saben más o menos cuánto nos proyectan? Lamentablemente no, debido a que estamos ciegos por ese lado, y de nuevo, esto creo que es discusión que siempre surge, leyes que pueden tener una naturaleza, un espíritu súper bueno, al final del día terminan afectando por otros lados que de repente no eran tan previsibles, o bien, en este caso me parece que sí lo era, y pueden atentar un poco contra una buena gestión y buenas políticas económicas, buenas políticas públicas, al no tener y no disponer de esos datos. ¿Todos los subgrupos, los estratos socioeconómicos aumentan su deuda, o hay algunos que mantienen una tasa a nivel de morosidad, una baja tasa? Perfecto, efectivamente esto es transversal, y de nuevo creo que refleja un poco lo que decíamos de condiciones transversales en la economía, que han sido, digamos, más complejas. Y a mí me parece importante hacer un clic particular respecto al último segmento, el segmento E, cuya carga financiera, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente el monto de morosidad sobre el flujo de ingresos, algo así como sería lo que, para efectos del país, sería lo que la deuda pública PIB, alcanza 5 digamos, veces. ¿Qué quiere decir eso? Que el flujo de ingresos de este segmento tiene que son 5 meses
respecto de ingresos para efectivamente cubrir esa morosidad, que es una carga bastante elevada para efectos, digamos, de este segmento en particular. Cosa que el otro segmento es más cercano a 3,2, incluso a 1,5 en el segmento más alto. Claro, eso es preocupante porque no generalmente tienen ingresos permanentes, tienen más inestabilidad laboral y eso hace mucho más difícil que puedan ir saltando esa morosidad. Ahora, en cuanto al rango etario, que siempre hay un grupo que tiene una carga mucho mayor, en este informe, ¿se mantiene la tendencia con los anteriores o hay alguna novedad? Efectivamente, en términos transversales sí, se mantiene la tendencia, pero hay un grupo en particular que sobre 60 años que hay una noticia más positiva en el sentido de que baja, digamos, esa morosidad. Y una hipótesis ahí puede ser que las condiciones en particular, llamémoslo PGU, han, digamos, llegado a mejores condiciones que podría estar explicando, digamos, esa baja. Pero un poco relacionado también lo que hablábamos con el punto anterior, creo que es importante el punto, por ejemplo, que nos demostraba la CACEN respecto a los ingresos autónomos, que se conversó bastante eso cuando salió la encuesta, ¿no? Entonces volvemos al tema de los estratos, de que sabemos que esos estratos más bajos, y particularmente la población adulta en esos estratos puede estar más afecta, debido a que esa capacidad de generar ingresos propios y no tener que depender de ayudas externas, llamémosle subsidio para, por ejemplo, pagar las deudas en este caso, también se ve particularmente afecta y vuelve a relevar la importancia de crecimiento económico, mejorar el mercado laboral, y esas son políticas públicas de mediano plazo que permiten sostener esto de mejor forma. Ya, estamos con un rango de entre los 30 y los 44 años. Efectivamente. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, en el caso de hombres y mujeres, ¿cuál fue el comportamiento en este informe de ambos? En este caso lo que pasa es que sube, digamos, bien, y lo que pasa es que la brecha, la diferencia, digamos, entre la tasa de morosidad entre hombres y mujeres se abre un poco más. Y en contra, digamos, de las mujeres, y ahí un poco la hipótesis detrás, es que para las mujeres, en particular, lo que ha pasado con el mercado laboral, es más perjudicial respecto a los hombres, por ende, la capacidad de poder solventar esas deudas se hace más dificultosa. Ahí ocurre también un punto importante respecto al monto de la mora. Cuando uno entra al monto de la mora, básicamente el monto promedio de las mujeres es más bajo que el de los hombres. Y ahí la explicación que hay, que esto, digamos, también está bastante documentado en la literatura, que ese mismo, más dificultad de acceso al crédito que suele ocurrir, también está ligado con estas condiciones más adversas para acceder al mercado laboral, también lleva a que a la hora de pedir un crédito, esos montos por los cuales pueden acceder sean menores. Claro. Entonces esa es, digamos, la otra cara de la moneda, lamentablemente. Claro, no tienen una continuidad laboral y eso automáticamente dentro de la evaluación comercial que hacen las instituciones la deja prácticamente anulada, fuera del sistema, lo que es un punto a discutir dentro de las políticas públicas. Bueno, y se ha estado discutiendo, por ejemplo, con el tema de la sala cuna universal para tener la posibilidad de desarrollar trabajos. Siempre se analizaba también el rango, bueno, por una parte los adultos mayores, hoy día vemos este cierto beneficio con el reajuste, con la posibilidad de que vaya aumentando la PGU en los adultos mayores, pero también ha habido preocupación en los rangos más jóvenes de edad a propósito de que se ofrecía mucha tarjeta, mucho crédito a personas que no tenían ingresos estables o claramente no los tenían. ¿Cuál es el comportamiento de ese rango? Y a lo mejor no solamente en este informe, sino un poquito más extendido en el tiempo, para ver si esa situación ha mejorado o no. Sí, efectivamente. Y ahí lo que pasa, y este grupo, digamos, está afecto a esto, y ahí yo diría que hay dos grandes, digamos, razones detrás de eso. La primera tiene que ver con las condiciones del mercado laboral han sido, digamos, más adversas en general, pero hay ciertos grupos que se han visto más afectos, ¿no? Digamos, uno de ellos es las mujeres, como hablamos recién, pero también los grupos más jóvenes. De hecho, han salido distintas noticias al respecto y muchas veces los jóvenes prefieren salir a estudiar, continuar sus estudios, debido a que las condiciones actuales todavía no son las mejores. Ahí también han salido, digamos, distintos estudios, distintas encuestas, que el efecto que puede tener la inteligencia artificial en los primeros puestos recién ingresando al mercado laboral, porque sabemos que son aquellos puestos donde la inteligencia artificial hoy día está agregando particularmente más valor. También es un punto que hay que tener en consideración. Y además, creo que hay una beta sumamente importante, que es algo que tenemos al debe bastantes años atrás, que tiene que ver con educación financiera. Y ese punto que marcabas tú respecto a la entrega de tarjeta, por ejemplo, al nivel de estar estudiando en la universidad, es un punto sumamente importante porque, y aquí me interesa hacer una distinción, deuda no es lo mismo que morosidad. Claro. La deuda es bienvenido. La deuda ayuda, digamos, a manejar imprevistos, a poder acceder a bienes que no se pueden acceder en tiempos, digamos, normales debido a los flujos de ingresos que uno tiene, vivienda, automóvil, etcétera. Y la morosidad correlaciona con el sobreendeudamiento. Y eso es no deseado. Y ahí la educación financiera es un punto sumamente importante. Y esto sabemos que en los colegios no está muy desarrollado, en las universidades tampoco, entonces es un punto donde estamos al debe que es sumamente importante para un buen manejo de las finanzas personales.
Muy bien, Mauricio Carrasco, investigador de Economía de la Universidad de San Sebastián. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes. Y nosotros cuando son las 6:14 nos separamos un instante, regresamos con más.